Escuchas CNR, integrando al Perú. ¿Qué tal, amigos, amigas en todo el Perú? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. El día de hoy estamos enlazados para tratar un tema importante que debe analizarse y tiene que ver con la pobreza. Hace algunas semanas nada más recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ha dado unos datos referente a que nuestro país ha reducido la pobreza, pero nosotros queremos ver más allá. ¿Qué significan esas cifras de reducción de un 23.9% que se dice que ha logrado el Perú y que se ha dado a conocer así de manera triunfalista? ¿De verdad los peruanos y las peruanas sienten esa reducción a nivel nacional? ¿Cuál es el verdadero sentir detrás de estas cifras? De eso queremos conversar el día de hoy aquí a través de la red CNR. Y para ello vamos a estar contactados aquí en Lima con Carlos López, él es secretario ejecutivo de la Remurpe. También vamos a pasar en Radio Cutibalú, que van a tener un invitado, ahorita vamos a enlazar para presentarlo. Y también el enlace va a ser con Radio Marañón. En primer lugar vamos a saludar a Carlos López. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, agradecer a la CNR y a la red de radios que hay en el país. Remurpe en este momento tiene dos temas de debate bien importantes, como tú has señalado, el tema de la pobreza, en la cual ha sido visto por diferentes analistas, y el otro tema que estamos viendo ahora es el tema de la descentralización, que lo vinculan por la corrupción y el tema de la reelección de alcaldes y gobiernos regionales. Un gusto estar con ustedes. Bien, Carlos, antes de pasar a los otros puntos también que van a hacer esta reflexión, empecemos con esta cifra, ¿no? Se ha dicho que hay un 23.9% de pobreza y como indicadores han dado de que la extrema pobreza, si uno supera, o sea, logra alcanzar los 155 soles y en el caso de pobreza los 294, ya se puede hablar de una reducción. ¿Tú crees que medir de esta manera es suficiente? ¿Tú crees que se resuelve solamente con un poco más de ingresos? ¿O cómo debe ser este diagnóstico en realidad y esta evaluación de la medición de la pobreza, que seguramente muchos peruanos y peruanas al escuchar esta reducción dirán, pero yo no siento que ha cambiado nada? Efectivamente, mira, los diferentes analistas que han dado a partir de esta reducción de la pobreza, esta cifra que dio el INEI de reducción de pobreza en el Perú, para Remurpe ha venido haciendo un seguimiento de los últimos años que ha tenido el crecimiento económico en el país. Y para los gobiernos, sobre todo gobiernos centrales, es mucho más fácil hacer esta medición de reducción de la pobreza por lo monetario, porque como ellos también transfieren monedas, o sea, transfieren recursos en efectivo, programas sociales, entonces, según estos datos, para los pobres o pobres extremos, hay que cada persona tenga los 292 para pobres o 155 para pobres extremos, solucionan el problema. Pero mira, nosotros decimos que con la plata que transfiere el gobierno, la línea de pobreza la pueden superar estas personas que viven solas, ¿no? Que son varios, o que ya están entre 2 o 3 familias, pero eso no es el problema. Lo que nosotros decimos es que, y lo señala ya también este analista de la Universidad del Pacífico, Enrique Vázquez, donde hay una cosa oculta ahí que no se mide, lo de la pobreza. Y fíjate que ya el análisis del 2012, él mencionaba que hay una pobreza oculta ahí, porque claro, la cuestión monetaria la puedes ver, pero estos pobres que no pueden solucionar. Y yo creo que esa es la percepción que tiene la gente, ¿no? En este cuadro que nos entrega este experto, nos habla de esta pobreza oculta en lo rural y en lo urbano. Mira, es grande la cifra de pobres que hay en Lima, en la zona urbana, y el segundo que lo sigue es Piura. ¿Cuál es la lectura de esto? Es que, por ejemplo, Piura en los últimos años ha tenido un crecimiento económico vertiginoso. Pero ahí es donde se nota que esto está dejando una brecha enorme con los pobres de la región, o en Lima, aquí en los barrios de Lima. Entonces, para Remurpe es clarito lo que nosotros queremos ver, de que si lo mides a través de estadísticas monetarias, yo creo que lo pueden
distribuir a esta plata que crea estas brechas de exclusión y por supuesto van a decir, mira, la gente recibe igual, pero no es cierto al dividir un monto ahí, ¿no? Exacto, en unas personas que no reciben nada, ¿no? Bien, entonces esa es la reflexión que nos plantea también Carlos López Jiménez, él es secretario ejecutivo nacional de Remurpe, aquí en esta primera participación que hemos tenido desde Lima. Ahora vamos a escuchar, nos vamos a trasladar en un enlace con Radio Marañón, ahí se encuentra nuestra compañera María Luisa y su invitado es el licenciado Eliberando Araujo, él es presidente del COPALE. María Luisa, adelante, te escuchamos. Sí, buenos días Juanita, buenos días a través de la red CNR en este espacio de análisis sobre un importante tema. Aquí estamos desde Radio Marañón para poder compartir este importante asunto que sin duda a todas las regiones nos concierne. También le damos la bienvenida ya al licenciado Eliberando Araujo Avellaneda, presidente del Consejo de Participación Local de Educación, quienes además también como entidad han tocado este tema. Profesor Eliberando, buenos días. Muy buenos días, un saludo a la red CNR. Nos parece muy importante que reflexionemos los indicadores de pobreza más bien en el marco del buen vivir. En ese sentido, estos indicadores monetarios e incluso el índice de desarrollo humano que maneja las Naciones Unidas es insuficiente, dado a que aunque se trabaje a microescala, solamente destaca algunos aspectos que no reflejan justamente las condiciones y las características elementales para la llamada calidad de vida, entendido en este enfoque del buen vivir. Así, por ejemplo, desde el COPALE venimos reflexionando que no es suficiente en educación que se evalúe la comunicación, es decir, la comprensión lectora, el razonamiento matemático, cuando en realidad hay otros elementos de tipo afectivo, psicológico y hasta de la dimensión espiritual que se necesita trabajar y desarrollar en otras áreas y capacidades de la persona. Entonces, en esa medida, pues, estas cifras oficiales justamente no reflejan para nada, sobre todo en áreas rurales, la real situación que se vive, donde no solamente existe un abandono y un subdesarrollo material, sino también, sobre todo, en el desarrollo de las capacidades, y lamentablemente nuestro sistema económico nacional todavía tiene fuertes limitantes para que los gobiernos locales o los regionales insistan más en este tema de desarrollo humano, de las capacidades básicamente. Felizmente en estos últimos meses tenemos noticias de que se ha firmado un convenio entre el gobierno regional, el Ministerio de Economía y el MIDIS, justamente para generar un fondo de estímulo al desempeño, y se está planteando la reducción de la desnutrición crónica infantil, sobre todo de 0 a 5 años, el incremento de niveles de desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social de los niños y niñas de 0 a 5 años, y el incremento de la competencia para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad. Esta es mi primera reflexión. Bien, muchísimas gracias, señor Eliberando Araujo, él es presidente del COPALE, son las reflexiones que recibimos desde Jaén. Vamos a ver la comunicación vía internet, a ver si podemos lograrla con Radio Cutibalú. Queremos confirmar si Lucho Lozada está con su invitado Alex Rojas, secretario técnico regional de Remurpe. Lucho, a ver si te podemos escuchar, adelante. Muchas gracias. Estamos efectivamente con Alex Rojas, del coordinador de la Remurpe, Red de Municipalidades Rurales de Piura. Y él también nos va a hablar algunas cifras sobre la pobreza. Alex, buenos días. El tiempo es muy breve. Algunas inquietudes sobre esta cifra de la pobreza que parecería que estuviésemos muy bien aquí en el Perú, sin embargo hay revelaciones que hay que hacer. Muchas gracias, Lucho, y buenos días con todos. Bien, nosotros en el departamento de Piura hemos tenido la presentación del informe de desarrollo humano hace 2 días. Nos causa también mucha preocupación el tema de que han
Piura lo encontramos en el 4º lugar en la clasificación departamental. Sin embargo, nos preocupa mucho que a pesar de que ha habido un crecimiento en cuanto a cómo lo vemos a Piura como región, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba seguimos estancados en los últimos lugares. Por ejemplo, Huancabamba, de 195 municipalidades provinciales, se encuentra en el puesto 190 y la provincia de Ayabaca en el puesto 192. Esto es 190 y la provincia de Ayabaca en el puesto 192. Esto es preocupante más aún. 190 y la provincia de Ayabaca en el puesto 192. Esto es preocupante más aún con los efectos que pueden tener el tema del cambio climático, que acá en Piura se presenta mucho con la presencia del fenómeno del Niño. Entonces, en el tema a pesar de que pueden existir estos importantes logros a nivel de región, como decíamos, en las provincias de mayor pobreza, como son Huancabamba y Ayabaca. Alex, pero fíjate que también este informe nos dice que el ingreso per cápita en Piura ha subido en 113% en estos últimos tiempos. O sea, que nuestro sueldo algo así como que se ha duplicado. Sí, ahí quiero coincidir en las reflexiones que hacía Carlos. Para el tema del enfoque de la pobreza, habían algunos criterios que desde Remurpe se ha visto que no se han tomado en cuenta. Por ejemplo, estaban viendo más el tema de una percepción monetaria, pero habían otros criterios en el aspecto no monetario. Por ejemplo, no se había considerado las necesidades básicas insatisfechas, el déficit calorífico, el índice de desarrollo humano. Eso era una cuestión a veces de contraste. Por un lado, hay unas brechas bastante diferenciadas. Vemos a la provincia de Talara, que se ubica en mejor crecimiento económico aquí en la región de Piura, pero sin embargo vemos los distritos de Ayabaca, por ejemplo, en los últimos lugares del ranking a nivel nacional. Pacaipampa está entre los últimos lugares, por ejemplo. No sé si nos podemos ir a Lima o a Jaén. Adelante, compañeros. Sí, muchísimas gracias, Lucho, muy puntuales y en realidad significativos también los aportes que nos hace el señor Alex Rojas desde la región Piura. Y es que en realidad la medición de la pobreza, pues ya lo han dicho también los invitados, no debe solamente medirse de manera monetaria. Son muchos más los factores, muchos más los indicadores que deben de significar pues cambios para que la vida de la persona pueda desarrollarse, ¿no? Porque con 155 soles, 294 soles, ¿dónde quedan los otros servicios en gastos, por ejemplo, de salud? Simplemente ir a comprar una medicina muchas veces se van los 155 soles. Entonces, y no creemos que esa sea un gran reflejo de que estamos saliendo de esta grave crisis de pobreza para millones de peruanos. Ahora vamos ya con la segunda pregunta, que vendría a ser como un poco el planteamiento, Carlos. ¿Qué políticas son necesarias? ¿Sobre qué pilares el gobierno no debería asentar sus esfuerzos para comenzar este cambio real? A ver, mira, en medio minuto quiero dar la conclusión de la primera pregunta. Lo que dice Alex es verdad, o sea, hay que medir las necesidades básicas insatisfechas, la desnutrición crónica. Él aumenta a estas 5 no monetarias formas de ver la pobreza, el cambio climático. Me parece excelente la idea, porque a la gente que le transfieren recursos, hoy día desde el gobierno con programas, le quitan mañana esa transferencia y pasa por debajo de la línea de pobreza. O sea, esa no es la forma de salir de la pobreza. La propuesta en sí que nosotros tenemos, mira, la venimos viendo ya, cómo se viene aplicando en algunos municipios rurales mediante los gobiernos locales que invierten en desarrollo económico local. ¿Qué significa esto? De que las personas muy pobres que tienen alguna base potencial como para criar cuyes, producir verduras, lo vemos tanto en el sur, un poquito en la selva, lo hemos visto también en municipios de Piura como Montero y La Matanza, ahora Buenos Aires. Es que el municipio a través de la norma tiene la competencia de promover desarrollo económico, crea las oficinas de desarrollo económico y ya el gobierno ha dado una ley que se llama el Procompite, pero este Procompite no llega
a los pobres. Entonces nosotros estamos proponiendo los CLAR, que es el Comité Local de Asignación de Recursos, que es una estrategia validada aquí por un proyecto Sierra Sur hace 10 años y puesta ahorita en una estrategia expansiva nacional a través de Foncodes, con un proyecto que tenemos con Remurpe en un convenio a través del proyecto Jaquehuiña, que es a estos pobres les enseñamos, les transferimos capacidades, tecnología y hacen un pequeñito plan de negocios que Foncode les asigna una plata. Nosotros capacitamos a los técnicos municipales para hacer el seguimiento, la evaluación, y que como es una muestra la siguen haciendo después, pero que el MEF debe entender que los gobiernos locales pequeños deben transferir recursos a través de los CLAR a esos pequeños productores. Estamos hablando de que hoy día es el año internacional de la pequeña agricultura o de la agricultura familiar. Es el momento de discutir como política pública que los CLAR tengan una norma. Entonces así los productores pueden aprender, como lo han venido haciendo ya, al manejo, a la crianza de cuyes e incorporarse al mercado local. O sea, es verdad, porque como tú dices, ya, si tienen agua, si tienen luz, hay que pagar sus servicios. ¿Y con qué lo van a pagar? O sea, para nosotros está la solución de la pobreza en transferir capacidades, en que si estas personas tienen algún pedazo de tierra, tienen alguna habilidad, como lo hemos visto en Puno, para producir artesanías que entran al mercado, que son mujeres muy pobres, entonces lo ideal es que puedan vender algo, ¿no es cierto? Y ese vender algo en la feria o en el mercado les va generando ingresos. Esa es la forma de que paulatinamente vayan saliendo de la pobreza. Y creo que el gobierno debe apuntar ahí y debe potenciar a los gobiernos locales rurales, que es a donde van los pobres a pedir hasta la caja cuando se muere su familia, y lo que tiene que hacer el gobierno local es generar economías en esas familias pobres, una base económica como ya se viene haciendo con esta experiencia, ¿no? Así es, Carlos López, entonces ese ha sido un poco el planteamiento de parte de Remurpe. Hay que generar oportunidades, pero oportunidades reales, que significan en realidad que se les pueda ofrecer puestos de acción para que sea real, que van a mantener una economía, ¿no? Ahora vamos a escuchar la propuesta a través de Radio Marañón. María Luisa, adelante. Profesor Liberando. Sí, desde el COPALE hemos logrado levantar un perfil de programa educativo, porque consideramos que el círculo de la pobreza debería desenredarse desde la mirada del desarrollo de capacidades de la gente, de las personas, porque son los principales justamente productores y gestores del desarrollo económico local. En ese sentido, consideramos que las políticas locales tienen que ser el centro de la prioridad del gobierno nacional, y a la vez estas políticas públicas nacionales tienen que tener un enfoque más allá de los programas sociales, porque más bien se tiene que mirar estas políticas locales desde un enfoque de la demanda, es decir, recoger justamente las reales necesidades a partir de estos colectivos sociales que por todo lado del país existen, pero enfatizando, como vuelvo a insistir, en políticas educativas que desarrollen capacidades humanas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos hablando de 4 tipos de políticas. Unas referidas a las inversiones, al incremento de inversiones por parte de los gobiernos locales y regionales. Una segunda, a una gestión de la calidad de la educación por resultados. Una tercera, el fortalecimiento y la promoción de los emprendimientos y la educación técnica productiva y superior tecnológica. Y por último, unas políticas relacionadas a la gestión del conocimiento, a la transparencia y la rendición de cuentas para enfrentar directamente el problema de la corrupción que tenemos, no solamente en el sector público, también en el privado existe.
Muchísimas gracias entonces también al análisis que nos hacen desde Jaén, en la región Cajamarca, el señor licenciado Eliberando Araujo, a quien agradecemos también por su participación, y a María Luisa también en Radio Marañón. Vamos a cerrar ya aquí con Carlos López, con unas conclusiones entonces finales que esperamos que las autoridades de gobierno pues y también las diversas autoridades regionales a nivel nacional, porque muchos de ellos son los que manejan y organizan un poco el presupuesto y son quienes pueden liderar además que se tomen este tipo de acciones sobre el tema de la pobreza. Tú decías, habían propuestas que se pueden comenzar a implementar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo priorizar este tipo de acciones? Manejados desde el gobierno central. Y estos programas manejados del gobierno central no tienen una focalización y una intermediación de parte de los gobiernos locales, que son, como te digo, los más cercanos a resolver los problemas de la población. Entonces es aquí donde hay experiencias también desde ONGs, desde Remurpe en alianza también con FONCODES en este último año, para promover estos que escuchaba, ¿no? Emprendimientos rurales productivos. Y ha salido también en este debate como el tema de la corrupción. Nosotros estamos promoviendo, o Remurpe ha participado desde el 2010 hasta el 12, en una Comisión Nacional de Sanción Fiscal con propuestas que no las quiere implementar el gobierno central, que las esconde. Entonces estamos juntos con la NGR y AMPE haciendo un documento amigable para que la población sepa de qué trabajó esta comisión por 2 años. Y también yo creo que si este debate es posible hacerlo con ustedes a nivel regional, queremos tocar el tema de la descentralización, porque todo esto lleva a una estrategia nacional de reducción de pobrezas. Pero mira el debate ahora, que los corruptos que existen en el gobierno regional y gobiernos locales es producto de la reelección, que los corruptos que hay en gobiernos regionales y locales es producto de la descentralización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno nacional es puro y santo, o sea, los recursos y las competencias deben centralizarse en el gobierno nacional. Pues los investigadores y los que escriben últimamente sobre este tema nos dicen por qué hay un gobierno preso. Hay 2 gobiernos nacionales investigados y uno que no se deja investigar. Entonces, el tema es que hay que generar un debate nacional. Me parece interesante iniciarlo ya con la CNR y la red de radios, cómo hay que luchar para reducir la pobreza de la manera estructurada y estratégica con los niveles de gobierno, los 3 niveles de gobierno que hay, luchando por la corrupción que hay fuerte e implementando una descentralización efectiva, real, que llegue a solucionar los problemas de la gente. Exacto. Yo creo que es un buen tema y creo que concluyo con esto para que los debates o de la gente que opina en Lima no se queden en Lima. A través de ustedes como CNR las podemos hacer llegar a diferentes regiones. Exacto. Y escuchar, que es lo más importante, escuchar la voz de todos en el país, no solamente quedarnos con datos de repente oficiales, sino que llevar a la reflexión y de repente ayudar también a las mismas autoridades a indicarles que este tipo de análisis, este tipo de trabajos y evaluaciones, ¿no? de mediciones no se realizan de esa manera. Y con este tipo de espacios, poniendo el tema sobre la mesa, les alcanzamos también otros puntos de vista que son necesarios que ellos incluyan. Y de eso se trata. El Perú necesita de cubrir otro tipo de necesidades, no solamente las monetarias, ¿no? Carlos, te agradecemos por estar con nosotros, por ayudarnos también a llevar un poco este tema. Sabemos que la Remurpe lo está trabajando, así como otros temas que ya has indicado. Y creo que a la ciudadanía lo importante que queremos dejarles es eso, ¿no? Si bien muchas veces escuchan cifras, no hay que quedarse y recibirlos, hay que saber qué hay más allá, qué hay detrás de ello. Y ustedes también tienen voz para decirlo y para eso está la red de la CNR, de la Coordinadora Nacional de Radio. Carlos, un gran abrazo, esperamos reencontrarnos pronto, éxitos también en Remurpe para las gestiones que vienen emprendiendo. Sí, muchas gracias. Remurpe, como conocen varios en el país, es un gremio que aglutina alcaldes y sectores rurales que hacen un gran aporte en el país y creo que la alianza con ustedes ahora sería oportuno más bien para trabajar en redes a nivel de las regiones. Muchas gracias. Este ha sido entonces un programa de análisis, un bloque de análisis donde hemos contado con la participación de Radio Marañón con María Luisa Álvarez en cabina y su invitado, el licenciado Eliberando Araujo, presidente del COPALE, y también hemos estado enlazados con Radio Cutibalú en Piura con Lucho Lozada y su invitado Alex Rojas, secretario técnico regional de Remurpe. Amigos, amigas, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Permiso.
Escuchas Noticias CNR.